Hoy, Santo, por favor. La palabra de hoy se llama perspectiva. ¿Qué significa la palabra perspectiva? Oye, se ve bien, no, tenías razón. Nosotros somos muy críticos de nosotros mismos. Perspectiva. La palabra perspectiva tiene que ver con el punto de vista, con la forma en que vemos las cosas. Se utiliza en arquitectura, en el dibujo, se utiliza para dar una proyección. Por ejemplo, les voy a dar permiso para que miren hacia atrás, pero no hacia atrás. Miren allá donde está la garrafa de agua. Si lo vemos así, vamos a ver el fondo en perspectiva. Lo vemos como en 3D, ese triángulo que se forma, no sé cómo llamarlo. Ese vértice. Eso es perspectiva también. Y el Señor puso una palabra en mi corazón respecto a la forma en que estamos mirando. Así es que, sin más preámbulo, quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Lucas, capítulo 7, desde el versículo 36. Vamos a leer la Escritura. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Quién era la mujer? Era una mujer pecadora. No sabemos qué había hecho. Solo la Biblia la deja marcada como alguien que había cometido muchos errores. Levanten la mano los que no hayan cometido errores. Ya. Entonces esta mujer vino a la casa de este hombre fariseo y trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando a los pies de Jesús, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, ¿me siguen, verdad? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. O sea, como es la dualidad, ¿no? Qué falso el hombre. ¿Ah? Porque estaba pensando, hoy si supiera quién es la mujer que lo está tocando, lo pecadora que es, si fuera de verdad profeta. Y después le dice, sí, maestro, dime. Bueno, paréntesis. Y el Señor le dice, un acreedor tenía 2 deudores, verso 41. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Contexto. Un hombre tenía 2 deudores. O sea, le había prestado dinero a 2 personas. A uno le había prestado 500 denarios y al otro, ¿cuánto? 50. El denario era el salario de un día. Aprox. O sea que uno le debía mucha plata y el otro un poco. Pero ninguno de los dos había tenido para pagar la deuda. Y este hombre al que le debían les perdonó la deuda a ambos. Entonces el Señor le pregunta, dice, entonces Simón, dime tú, ¿cuál de ellos va a amar más a este hombre que les perdonó la deuda? Verso 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, como era la costumbre. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas
y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por su palabra? Qué hermoso extracto de la Escritura hemos leído. Quiero preguntarle, ¿de qué manera nos ve el Señor? Porque es un hecho, para nadie es un misterio que Dios nos ve. Yo siempre me acuerdo de las canciones más increíbles cuando estoy predicando. Había una canción que cantábamos cuando yo era niño, decía, cada paso que das por la senda que vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien por el camino donde vas. Dios te ve, Dios te ve, y engañarlo jamás tú podrás. Profunda canción. Dios nos ve. Él nos mira. La Biblia dice que sus ojos contemplan toda la tierra. Mire, eso sale en Segunda de Crónicas para los que quieren anotar. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios te ve, Dios me ve, Él nos observa. Nuestra vida no pasa inadvertida frente a Dios. El Salmo 139 en el verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, aún antes de nacer, el Señor ya nos ve. Cuando estamos en la guatita, en el útero, nuestro embrión está afirmado ahí al endometrio, alimentándose de la placenta, creciendo cada día en la oscuridad del interior, ¿cierto? Pero Dios lo ve. Y el salmista sabía esto y dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Dios se preocupa que tú y yo seamos hermosos y perfectos. Porque nos ve, Dios nos ve y su mirada se posa sobre todos. Y lo que quiero que entendamos hoy es la perspectiva que el Señor tiene de nosotros. Es el punto de vista desde donde Dios nos ve. Porque sí o sí nos ve. ¿Cuántos saben que Dios nos ve? Dios nos ve cuando recibimos el vuelto. Y compramos con 10,000 y nos dan vuelto de 20,000. Algunos dicen, ¡ay, bendición! No, hermano, eso es falta de integridad. Usted se devuelve y le dice al cajero o a cajera, se equivocó, mire, aquí está lo que me dio de más. ¿Por qué? Porque Dios nos ve. Dios nos ve cuando nadie nos ve. Él nos ve, pero su mirada, su perspectiva tiene que ver con algo muy particular. Para eso necesito que entendamos bien, porque el diccionario define la palabra perspectiva. Primero habla de la técnica que se utiliza sobre una superficie plana como un papel para dibujar. Entonces, para representar eso, como eso tiene profundidad, yo tengo que dibujarlo de una forma diferente. Normalmente a los niños se les complica dibujar en perspectiva. Entonces uno ve sus dibujos y ve una casa así en 2 dimensiones. Y uno no distingue cuáles son las paredes, cuál es la pared de acá, la pared de acá. Ve una raya, ve un cuadro, ¿cierto? Pero a medida que el niño va avanzando se da cuenta que lo que tiene que hacer es trazar una línea diferente para poder hacer un cubo y luego montar el techo y hace una casa hermosa. Utiliza esta técnica que se llama perspectiva. También la perspectiva es el posible desarrollo que puede preverse de algo. O sea,
tengo una perspectiva para este negocio, quiero que vaya hacia allá. En el primer trimestre voy a crecer un 10%, pero en el segundo trimestre del año vamos a crecer un 30%, para terminar en el último trimestre con un 50% de crecimiento, cosa que sería extraordinaria en un negocio, ¿cierto, Jesse? Sería fabuloso. Eso es una perspectiva. Quiero ir hacia allá. Pero también la perspectiva es el punto de vista y la forma de considerar algo. ¿Cuántos han ido a un museo de arte alguna vez? ¿Alguien ha visitado el Bellas Artes aquí en Santiago de Chile? Yo no, pero he visto películas. Y cuando hay críticos de arte se paran frente a una obra que para uno no tiene ningún sentido, ellos le encuentran sentido porque lo miran, lo analizan y se paran y miran y algunos toman nota porque tienen una perspectiva diferente de analizar algo. Y lo que quiero ver hoy es que cómo Dios nos ve a nosotros, cuál es su perspectiva. En ese sentido, la perspectiva de Dios es muy diferente a la nuestra. Es muy diferente a la que tenemos los seres humanos. Él nos mira con sus ojos de amor y misericordia. Gabriel, préstame tus lentes, por favor. Él nos mira con otros ojos, no con los nuestros. Si nosotros nos dedicáramos a ver las cosas como Dios las ve, sería muy diferente la vida. Porque Dios nos mira con ojos de amor y misericordia, nos mira con los ojos de la gracia. La historia bíblica que acabábamos de leer nos muestra uno de los momentos reconocidos como la expresión más hermosa de adoración. Cuando esta mujer pecadora, que todo el mundo sabía que era pecadora, tenía un estigma. Diga conmigo estigma. ¿Sabe lo que es un estigma? Cuando alguien te dice, no, le ponen una etiqueta, este siempre va a ser igual. Ya no cambió. Nació chicharra. Caerá y morirá cantando. ¿Cierto? El estigma te pone un sello en la frente y te cataloga de algo. Ella tenía un estigma. Todos sabían que era pecadora. No sabemos, la Biblia no dice qué cosa hacía, pero sabemos que era pecadora. Bueno, y esta mujer viene a la casa de un hombre fariseo, un hombre religioso, un hombre que conocía de Dios. No era alguien que no sabía nada de Dios, era alguien que sí conocía de la palabra, conocía la escritura. ¿Sí? Y encuentra al Señor y lo primero que hace es irse donde el Señor y tomar un frasco de perfume carísimo. El perfume no era el alabastro era el envase. El alabastro no era una cerámica, pero sí quiero que usted entienda que era un trabajo fino. Ya el frasco era caro. Era de un material diferente y además el trabajo para tallarlo, para hacerlo, era un trabajo fino. Y esta mujer se esmeró, compró el más caro, lo puso en el mejor envase. Aquí en el pasaje que nosotros leímos no habla de eso, pero en el libro de Marcos, como los evangelios son sinópticos, ¿cierto? Se parecen y tienen las mismas historias, nos agrega detalles. En el libro de Marcos capítulo 14, versículo 13, dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón, y aquí le agrega otro detalle. Este hombre fariseo había tenido lepra, no sabemos si el Señor lo había sanado o después fue leproso, no sabemos cuándo, pero dice que era Simón el leproso. Y también el libro de Lucas, donde leímos, hablaba que era fariseo. Entonces, fariseo y leproso, mala combinación. Ya, pues Marcos dice, en el capítulo 14, ¿qué dice? Se me salió esto. ¿Qué dice Marcos 14? Alita, ¿me ayudas? Santito, si lo puedes poner. Ahí está. Versículo 3, en el 3. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo. O sea, le agrega detalles. Es un perfume de nardos, puro,
de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. O sea, esta mujer hizo algo que para nosotros es una ofrenda de adoración. Toda la iglesia evangélica y los cristianos hemos sabido que siempre la mujer del frasco de perfume es una muestra de adoración, ¿cierto? Hay hasta canciones que dicen, hoy quiebro mi alabastro. Gracias, Alita. Póneme la cosita. Lo derramo ante ti. Gracias. Pero más que una ofrenda de adoración, hoy que ando torpe, perdonen, amados hermanos. Ahí sí. Es una ofrenda de gratitud. Lo que esta mujer hace no solo es adorar y decir, oh, yo te entrego el perfume, te baño en mi perfume, y no solo fue canciones y solo adoración, sino que esta mujer hizo algo que le agradó al Señor por lo que significó, por la honra que esta persona le estaba dando al Señor Jesucristo a través de su adoración. Ella se postró a los pies del Señor, derrama el perfume mientras llora profundamente. Ella se sabía pecadora. Ella sabía que no tenía que estar en esa reunión, no la habían invitado, porque estaba segregada. Era pecadora. Todos sabían quién era. Todos la señalaban como la mujer pecadora. Entonces ella sabía, y como a sí misma se reconocía indigna. Diga conmigo, indigna. Alguien indigno es alguien que no merece. Como ella sabía que no merecía estar ahí, que no merecía el perdón, que no merecía la gracia, lloraba y agradecía y besaba los pies del Señor. O sea, no encontró ningún lugar más apropiado para besarle que sus pies. Los judíos en esa época usaban chalitas, todos, no usaban zapatos como nosotros, ¿cierto? Y caminaban, no habían vehículos. Entonces, la costumbre era que cuando ellos se sentaban a la mesa, primero se lavaban. Y el anfitrión, el dueño de casa, le ofrecía los implementos para que la gente se aseara. Y el Señor le dice a este hombre, mira, cuando yo llegué tú no me ofreciste agua para mis pies, pero esta lavó mis pies con sus lágrimas, los secó con sus cabellos, no le importó nada. Eso es la actitud que el Señor vio en esta mujer. No le importa a ella lo que digan los demás, no le interesa perder eso costoso que tenía, solamente se concentra en la persona del Señor Jesucristo para adorarlo, para darle gracias. Y el Señor revela la razón que está en el fondo. Ella está agradecida por haber sido perdonada. Y lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús la miró con ojos de misericordia, a través de los ojos de la gracia. No la miró como la miraba el resto, y esa es la perspectiva de Dios. Él nos ve con los ojos de la gracia. Desde que recibimos a Cristo en el corazón, Él viene a vivir en nosotros en la persona del Espíritu Santo y perdona nuestro pecado. Y cada vez que Dios el Padre nos mira, lo que ve no es al hombre pecador, no es a la mujer que cometió errores, sino que ve a Jesucristo en nosotros. Así funciona la gracia. Cuando Dios te mira desde la perspectiva del perdón de cualquier error que hayamos cometido. Si nos hemos arrepentido y le pedimos al Señor, por favor, ayúdame, sana mi corazón, me arrepiento. Si le hemos recibido en el corazón, le decimos, Señor, yo necesito que vengas a vivir a mi corazón. Quiero que seas mi amigo, quiero que seas parte de mí. Si lo hacemos, Él nos perdona, su sangre nos limpia, nos restaura, nos sana y nos hace una nueva persona. Y cuando el Padre, Dios, nos mira, ve a la persona de Cristo en nosotros y nos puede aceptar. Esa es la perspectiva de Dios. Desde que recibimos al Señor en el corazón, fuimos justificados y aceptos en el amado. Eso dice, somos aceptos en el amado. O sea, Dios nos acepta por la persona de Cristo que está en nosotros. Si no fuera por Él, no podríamos ser aceptados por Dios. Y este perfume grato de la historia, como les decía, no solo representa la adoración excelente, también representa la actitud
humilde y postrada de esta mujer. Sus besos en los pies del Señor son la muestra de reconocer una gracia inmerecida. No la merezco, pero aquí estoy dándote gracias. Hermanos míos, hermanas mías, queridos, queridas, todos y cada uno de nosotros hemos recibido esta gracia que no merecíamos. Todos nosotros hemos recibido la gracia de Dios y no la merecíamos. Fuimos perdonados y no lo merecíamos. Teníamos que haber muerto por nuestros pecados y no lo hemos hecho porque Cristo nos reemplazó en la cruz. Esos errores, esos pecados nos hacían dignos de recibir una muerte no solo física, también espiritual y la condenación de nuestra alma. Por eso es que los cristianos le damos tantas gracias al Señor por morir en la cruz. Por eso es que los seguidores de Jesús, los discípulos, los hijos de Dios, le agradecemos profundamente. Por eso es que usted me ve a mí y a veces no se explica por qué el pastor llora. Y es porque yo reconozco que el Señor tuvo misericordia de mí. Y no lo merecía. Usted tampoco. No lo merecíamos. No somos buenos. No somos dignos de la gracia de Dios. Lo recibimos por misericordia. Sin embargo, después de un tiempo, a muchos se nos olvida que este estado en el que llegamos, que en algunos casos es deplorable, nos tendría que haber conducido a la muerte espiritual, a la muerte del alma, a la perdición, a la ruina, a la tristeza, a la depresión. Nos olvidamos del estado donde estábamos y dejamos de reconocer que Dios nos mira con ojos de misericordia. Nos empezamos a sentir dignos. Quiero contarle un ejemplo de lo que significa la gracia de Dios. En una ocasión, un pastor de una iglesia en Estados Unidos vio y presenció una hermosa imagen y conmovedora al final de la palabra. Él estaba predicando. Él estaba predicando, terminó la palabra y vio que dos personas pasaron al altar dentro de otro grupo. Una de ellas había sido un ex convicto, ex delincuente, arrepentido después que salió de la cárcel, conoció al Señor, se arrepintió de sus pecados y estaba ahí arrodillado y lloraba profundamente y le daba gracias al Señor. Y a su lado había otra persona de una condición social totalmente diferente, que era un juez. Y casualmente era el mismo juez que lo había condenado a muchos años de cárcel. Y estaban los dos. Y el pastor, que conocía la historia de ambos y sabía del evento y sabía que este había juzgado al otro y lo había mandado preso, se maravilló. Pues dijo, ¡ay, qué hermoso milagro! Lo que Dios hace, ¿cierto? Entonces, a pesar de todo lo que había pasado entre ellos, en ese momento en que ambos estaban en el altar, parecía que ninguno conocía la historia y que a ninguno le importaba todo lo que había pasado, sino que estaban concentrados en levantar sus manos y adorar al Señor. Y después del culto, el pastor camina un rato junto con el juez porque vivía muy cerca y aprovecha de comentarle esto y le dice, oiga, ¿usted se dio cuenta de la persona que estaba arrodillada a su lado en la iglesia después de la palabra? Sí, le dice él, yo no sabía que usted se había dado cuenta también, pues. Y el juez le dice, qué maravilloso milagro de gracia. Qué maravilloso milagro de gracia. Y el pastor le dice, claro, sin duda, ese hombre pecador recibió la gracia del Señor y qué bueno que esté de vuelta en la sociedad, refiriéndose al ex convicto. Y el juez le dice, pero ¿de quién está hablando usted? ¿A quién se refiere usted? Al muchacho, le dice. Le dice, no, pero yo no me refería a él, le dice el juez. Yo estaba pensando en mí mismo. Perdóneme, pero no lo entiendo, le dice. No lo entiendo. Usted ha venido siempre a la iglesia, siempre ha estado aquí, ha sido siempre miembro de la congregación. ¿Por qué necesitaba la gracia de Dios? Y él le dice, mire, que ese hombre que había sido delincuente se convirtiera después de salir de la cárcel era algo esperable. Normalmente nosotros vemos que los pecadores necesitan
La gracia. Los errores visibles. ¿Cierto? Y el juez le dice eso. Uno podría esperar, ese hombre desesperado por su situación, no quiere volver a su mismo camino, conoce al Señor o se acerca voluntariamente y recibe a Cristo y ahora es una persona redimida, cambiada, transformada. Para eso se necesita la voluntad del hombre. Él ya no tenía nada, solamente su historial de antecedentes. Y cuando vio a Cristo como su Salvador, descubrió un salvavidas y se aferró a Él con toda su fuerza. Pero míreme a mí, he sido cristiano desde mi infancia, me enseñaron a comportarme siempre como un caballero, mi palabra tenía que ser palabra de honor, tenía que orar porque siempre fui a la iglesia, participaba de la cena del Señor. Cuando estudié, fui a Oxford, me gradué y trabajé como abogado y más tarde llegué a ser juez, pastor. Mi vida era prácticamente perfecta. Nada, si no era la gracia del Señor, podría haberme hecho ver mis errores. Ese sí que es un milagro de gracia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la gracia de Dios no solo se manifiesta en aquellos errores visibles. La gracia de Dios nos mira con sus ojos de misericordia, con sus ojos de amor, a todos por igual. Y tanto los errores visibles como los que son imperceptibles necesitan de la gracia del Señor. Termina el juez diciéndole, ¿no le parece, pastor, que fue más difícil para mí humillarme que para aquel hombre? Él no tenía nada, yo lo tenía todo. A mí me costó mucho humillar mi corazón ante Dios, pero entendí que Él me miraba igual que mira a aquellos delincuentes que yo juzgo. Y comprendí que su amor también yo lo necesitaba y que sin duda yo tampoco merecía su gracia. La historia de la gracia, la misericordia y la forma en que Jesús nos ve se da una y otra vez en la Escritura. Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 8, verso 1, donde sucede otro episodio de la Escritura, donde otra vez una mujer es catalogada de pecadora. Dice la Biblia, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Los ojos del Señor miraron a esta mujer con misericordia. Y desde la perspectiva de la gracia, cuando el Señor le dice, ni yo te condeno, significa que solo Él tenía la potestad de condenarla. Él tenía la autoridad para hacerlo, Él podría haberlo hecho, Él era santo. La ley avalaba su decisión. Sin embargo, Él decide perdonar. Él decide. Porque el mirar con los ojos de Dios, el mirar desde la perspectiva de Dios es una decisión. No se nos da de manera natural. A los seres humanos se nos da todo lo contrario. Yo quiero ser el juez, el justiciero, a pesar de que yo tenga pies de barro, tejado de vidrio. Nos da eso por naturaleza. Queremos hacer valer las reglas a pesar de que nosotros no las cumplamos.
Entonces la única forma en que la gracia del Señor se puede manifestar es a través de una decisión. Y el corazón de la gracia, el interior, el espíritu que mueve la gracia, la perspectiva de Dios nos lleva por la senda de la restauración, de la restitución. Nos lleva siempre a vivir el perdón real y a otorgar nuevas oportunidades, tal como el Señor lo hizo con esta mujer. Podríamos pensar que se trata de la misma mujer del frasco. La Biblia no lo dice, pero ambas historias encajan muy bien. ¿Sí o no? En el libro de Juan, la Biblia señala que la mujer del frasco de alabastro era hermana de Lázaro. María, dice, la hermana de Lázaro fue la que ungió los pies del Señor. No sabemos lo que más dice la Biblia de esta mujer. Solo sabemos que ella decidió agradecer de la forma más extraordinaria esta mirada de Dios que recibió desde la perspectiva de la gracia. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Los que te condenaban. Nos hace preguntar esto entonces a nosotros mismos. ¿Cómo estamos mirando? ¿Qué anteojos me estoy poniendo? ¿Cómo está mi relación con los demás? ¿Cómo los estoy observando? ¿Con ojos de amor y misericordia o solo con ojos de amor, solo hasta que no me dañes? ¿Le hemos puesto freno, límite? ¿Le hemos puesto alguna condición a nuestro perdón? ¿Hemos puesto alguna condición a nuestra misericordia? ¿Somos realmente piadosos? ¿Sabe lo que significa la palabra piadoso? Compasivo. A veces somos demasiado indolentes. ¿Cómo estamos mirando? ¿Miro desde la gracia o me identifico más con los arrojadores de piedra? Los ojos de la gracia salvan vidas, restauran vidas con amor, con paciencia, acompañan en el proceso de crecimiento a los nuevos creyentes. Y a veces la iglesia olvida su propósito y deja de mirar desde la perspectiva de Dios con los ojos de la gracia. Hoy día en redes sociales abundan canales donde cristianos se dedican a debatir, a discutir, a criticar a otros, a denostar, a atacar a otros cristianos y a defender entre comillas su fe, porque lo que defienden es su posición, no su fe. Muchas de las cosas que dicen pueden tener razón, pero nuestra labor, y esto quiero enseñárselo desde alguien que salió del legalismo, desde mi perspectiva de redimido, nuestra labor no es tomar la justicia en nuestras manos. Dios no necesita defensores. La única vez que los necesitó fue antes de ir a la cruz. Y Él le dijo a sus discípulos, si yo quisiera, oraría al Padre que bajaran 12 legiones de ángeles. ¿Sabe cuánto era una legión? ¿Alguien sabe el dato curioso? 5,000. 5,000 soldados era una legión. Y Él dijo, yo podría orar a mi Padre que bajen 12 legiones de ángeles. 12 por 5, 60. 60,000 ángeles para que me defiendan. Pero no lo hago, ¿por qué? Porque entiendo que la visión de la cruz es mayor. Entiendo que el ministerio de la gracia es urgente. Entiendo que es necesario perdonar. Entiendo que es necesario restaurar. Entiendo que tú necesitas oportunidades, Pedro, que tú, Juan. Y empezó a decirle a los discípulos, yo no necesito que Dios me rescate ahora. Yo necesito morir porque te amo. Y nosotros los cristianos tomamos el rol equivocado. El deseo de Dios es que nosotros miremos con sus ojos, no que lancemos piedras. ¿Por qué? Porque hay algo oculto detrás de esas piedras que tomamos en la mano para condenar a otros, sean esos pecadores o no. Cuando tú tomas una piedra para condenar a alguien, algo pasa contigo. Se ocultan esas piedras. Un corazón envidioso, un corazón celoso, un corazón dolido, un corazón dañado, un corazón que fue rechazado, un corazón que fue quebrantado y que no ha sido sano. Y a nosotros el Señor nos llamó con una misión.
Cuando Dios nos plantó en este lugar, me dio una palabra. Y en el libro de Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Lo primero que vamos a hacer es sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando el Señor nos llama con ese propósito, también nos vislumbra y nos dice, ustedes van a ser pastores de una congregación saludable. Y si el Señor te trajo aquí, si el Señor te está plantando aquí, si el Señor te está enviando aquí, es porque tú necesitas sanidad. Porque yo no creo en el Dios de las casualidades, yo creo en un Dios que hace todo con un sentido, creo en el Dios que perdona, en el Dios que restaura, que da nuevos comienzos. Esa es su perspectiva. Él quiere que veamos cómo Él lo hace. La Biblia dice que tenemos que juzgar con justo juicio, sí es verdad. Lo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, hablando de cómo uno tiene que mirar. Pero que nuestro deseo de ajusticiar a alguien no se pase al otro lado para derribar a alguien o matarlo. Ahora, usted se podría preguntar, ¿y por qué yo debo mirar cómo lo hace Dios? Hágame la pregunta, por favor. Gracias, pastora y Gabriel. A ustedes les voy a responder. Repita conmigo. ¿Por qué debo mirar cómo lo hace Dios? Déjeme darle solo 3 razones. La primera, sus ojos son santos y Él desea que yo sea santo. Sus ojos son santos. Si Él mira con amor y misericordia es porque es santo. Ahora, ¿cómo yo puedo ser santo? Primera de Pedro 16:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? Ayúdeme. Primera de Pedro 16:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pastor, ¿qué es la santidad? La santidad es el mayor atributo de nuestro Dios y su rasgo más característico. Si Él no fuera santo, no sería Dios. Él es Dios, Él es Rey, pero Él es el ser más puro que existe. Su pureza, su honestidad, su dignidad, su majestad y el no contaminarse pecando debe ser nuestro mayor referente. Nuestro mayor objetivo. Y su deseo es que tú y yo seamos santos como Él. Porque la palabra santidad es o significa ser parecido a Dios. Tenemos que buscar ser parecidos, ser semejantes. Dios es lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia. Entonces el mirar a los demás con amor y desde la gracia nos acerca a la santidad de Dios. La santidad nuestra no es perfecta, nuestra santidad es asignada. Dios nos santifica. Él por naturaleza es santo. Nosotros somos como una cosa que primero tuvo algo y que se ensució y que fue lavado y ahora está listo para ser usado. Esa es nuestra santificación, esa es la santidad de la que Dios habla. Y cuando Él nos pide acercarnos a Él, la forma más sencilla de acercarnos a la santidad de Dios es mirando como Él ve. ¿De dónde saca esas cosas, pastor? Hebreos capítulo 12, verso 14. Santito, ayúdame con esa, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 14. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea fuerte? 1, 2, 3. ¿Qué está hablando? Dice, seguid la paz con todo. Pásensela, por favor. Seguid la paz con todo. Y luego habla de la santidad. Quiere decir que cuando nosotros nos agarramos del moño, perdemos santidad. Cuando nosotros discutimos, ensuciamos nuestra ropa de santidad. Por eso es que la forma más sencilla de ser santos es mirar como Dios mira, como ve Dios, desde el perdón, desde la misericordia, de la gracia. Cuando yo no quiero perdonar, me agarro.
Para, pa, para, pa. ¿Sí o no? ¿Cómo le hacen en el campo? Tarará, tarará. ¿Por qué me pasa eso? Porque yo estoy ofendido por lo que me dijo y entonces me enojo y entonces rabío y entonces se me desclavan las manos de la cruz donde estaba mi viejo hombre crucificado para ponerse los guantes. ¿Cierto? ¿Nos pasa o no? ¿O yo soy el único pecador aquí? Pero cuando miro desde el perdón, desde la gracia, de la misericordia, digo, como el Señor, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. ¿Sí o no? El esforzarnos por vivir en paz, siguiendo la paz con todos, es buscar cada día más su santidad. Y en eso nos vamos pareciendo cada día más a Él. Entonces lo primero es que seamos santos porque Él es santo. Lo segundo, Cristo es nuestro ejemplo. No podemos compararnos con un ser humano, no podemos compararnos ni con un pastor, ni con un referente humano. Mi punto de comparación es Cristo. Yo debo imitarlo a Él. Cuando el apóstol Pablo le dice, sean imitadores de mí, le aclara el concepto. Así como yo imito a Cristo, yo sigo los pasos del Señor. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si yo no imito al Señor, no merezco que me imiten. Eso dice Pablo. Nuestro punto de referencia es Cristo. Solamente Él, no lo olvides. Dile a alguien cerca, Cristo es tu ejemplo. Dígale fuerte, por favor. Ahora, tenemos que imitarlo y seguir sus pasos en todo. Cuando hablamos de la gente que arroja piedras, todos pensamos, y los fariseos y los pueblos, ¿cómo iban a apedrear a esa mujer? Y tomaban piedra. Y cuando el Señor los confronta, le dice, ok, el que esté libre de cualquier pecado, que lance la primera piedra, en términos genéricos, ¿cierto? No lo dice textual así. Y uno a uno se fueron pensando y acusados por su conciencia, soltaban la piedrita y se iban. Entonces después quedaron las piedras tiradas. Yo me imagino el panorama. Era una multitud. ¿Cómo estaban las piedras ahí tiradas? ¿Cómo eran? Cuando yo decido seguir el ejemplo de Cristo, la Biblia habla de Cristo que también es una piedra. Pero ojo, las piedras pueden ser utilizadas para arrojarse y herir a alguien, pero también sirven para construir. Las piedras se utilizan en el fundamento. Cuando se hace un hoyo grande porque van a plantar el fundamento de un edificio, lo que hacen es poner cemento y piedras. Unos bolones tremendos, así unas piedras gigantes. Porque las piedras sirven para construir. Y cuando la Biblia habla de Cristo, dice que Él es la piedra que rechazaron los edificadores, pero que vino a ser la primera, la piedra angular, la que le da el sentido a esta edificación. La única piedra que debe estar en tu vida no es la que tenemos o podemos arrojar contra los demás, sino la piedra viva que es Cristo y que sí nos sirve para establecer su reino en nosotros. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él es nuestro ejemplo. En esta piedra tenemos que edificar. No tenemos que arrojar. Tenemos que usar esta piedra para edificar. Solo así el reino de Dios se puede establecer en nosotros, desde su perspectiva. Si no, siempre vamos a estar tentando lo que nosotros creemos. Pero es que yo creo que... Y Dios no quiere que nosotros creamos algo o que pensemos o decidamos en base a nuestro criterio, sino en base a lo que dice la Escritura, a lo que Dios quiere para nosotros. Esa es nuestra guía. Si Él dice perdona, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonar, esforzarme por hacerlo. Se me va a dar de manera natural. Yo no quiero perdonar, no me gusta hacerlo. Mi esposa a veces me dice, ya, perdóname. No. No es así, eso es falso. Perdóname. Y le digo, no. Si me cocináis algo rico. Los seres humanos condicionamos el perdón, pero Dios nos dice, no, esa no es mi perspectiva. Eso no es lo que yo quiero.
Si nosotros queremos que el reino de Dios se establezca, tenemos que empezar a ver su perspectiva. Si queremos ver el reino de Dios moverse en nosotros, tenemos que ver como Él ve. Empezar a conducirnos como Él se conduce, a actuar como Él lo hace y a pensar como Él piensa. No bajo la sombra de la religiosidad, del legalismo y otras cosas que son ajenas a la gracia y al amor de Dios. No somos justicieros ni somos jueces, dígalo. No juzgamos, no pensamos, no juzgamos. ¿Cómo es? Escuchamos, no juzgamos, algo así. Bueno, esa era la idea. Somos siervos y discípulos de Jesucristo. Somos siervos. No somos los dueños del fondo. Somos siervos. Somos los encargados. No somos los dueños. Él nos presta la vida, nos presta los hijos, nos presta energías. Somos siervos. Número 3. Si sus ojos primero me ven a mí, luego yo puedo ver a los demás como Él los ve. Pero primero me ven. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, antes de que le diga lo que les dijo, vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y los discípulos dicen, ¿para qué quiere el Señor obrero? ¿Por qué el Señor está? Y hablaban entre ellos. ¿Qué pasará? Como esa vez que empezó a hablar del pan. Yo soy el pan de vida, y entre los que iban al último, ¿qué está diciendo del pan? ¿Se te olvidó? ¡No compraste pan! Y empezaron a pelear entre ellos, porque estaban viendo las cosas terrenales. Y el Señor le dice, ¿pero por qué ustedes discuten, pierden el tiempo en eso del pan, hombre? Dios nos ve de una forma totalmente diferente. Cuando el Señor le dice, necesito que el Señor envíe obreros a su mies, es porque hay mucha gente con necesidades. Él tuvo compasión de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces llama y dice, necesitamos apoyo, necesitamos obreros, necesitamos gente que se preocupe tanto como yo me estoy preocupando de las multitudes. Necesito personas que quieran ver así como yo los estoy viendo, que sientan compasión de ellos. Por la compasión el Señor multiplica 5 panes y 2 pececillos y alimenta más de 5,000 personas. Por la compasión, por la misericordia, denle ustedes de comer. Nosotros, sí. Dios siempre ha querido meternos a nosotros. Primero Él nos ve y luego yo puedo ver a los demás. ¿Cuándo Dios te va a ver? ¿Cuándo Dios te ve? Siempre. Siempre. Pero Él observa tus actitudes. El Señor la tenía clarito cuando entró a la casa del fariseo que se llamaba Simón el leproso. Cuando entra la mujer y derrama el perfume y lava sus pies con sus lágrimas y besa los pies y los seca con su pelo y llora profundamente y reconoce, y mientras lloraba yo me imagino que su corazón agradecía y decía, Señor, yo no merezco tocarte, pero aquí estoy. Y él también observaba a Simón que estaba ahí. Si este supiera quién es, si de verdad fuera profeta, ¿ah? Si este de verdad fuera profeta, sabría quién la está tocando. Dios nos ve. Y Él nos está llamando a ser parte de su reino. ¿Por qué? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. No podemos nosotros hacer algo que nos nazca si no lo hemos recibido. En el reino, si Dios te ha amado, si Dios te ha redimido, si Dios te ha levantado, si Él te ha perdonado, tus ojos tienen que guiarse hacia ese sentido. Perdonar, restaurar, perdonar, restaurar. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? No te digo hasta 7, Pedro. Señor, ¿tengo que hacerlo 7 veces?
Con esta lo mato, dijo Pedro. 7 veces, era un número extraordinario. Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 490, perfecto. Esta es la vez 489 que te perdono. Tienes que saber que te queda una. Eso no es perdón. Eso no es perdón. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que tengo que perdonar? ¿Significa que tengo que volver a vivir lo mismo, pastor? Voy a hacer un paréntesis con respecto al perdón. El perdón trae sanidad. Cuando tú perdonas algún agravio, algún daño, alguna situación, algo que te ofendió, algo que te pasó, tú eres sano. A veces nos ofenden. Y esa persona que nos ofende se va y se olvida de lo que dijo. Y vive su vida feliz. Y el que quedó dañado está enojado. Y no come, no duerme, no se relaciona, se amarga y está aquí, amarrado, enojado. Y el otro se olvidó. Cuando tú perdonas la situación que sea, tú sueltas el lulo. Dios te da a ti paz. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay mucha gente que dice, pastor, sí, yo perdono, pero ya hemos perdonado y tenemos que convivir de nuevo y ser amigos. Si me ofendió, pues. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia no te obliga a tener la misma relación, pero sí te obliga a soltar eso para que tú seas libre. Y de hecho la palabra lo aconseja, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. O sea, manténganse firmes en su libertad. ¿Cómo lo hago? Forzándome a perdonar cuando no quiero hacerlo. Y también aconseja que nuestro enojo no sea más allá del sol. O sea, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no pase para el día siguiente. Ahora, Dios nos ha llamado a replicar su modelo en nosotros. Si Dios nos ve con ojos de amor, con ojos de gracia, con ojos de misericordia, yo tengo que extenderlo a los demás, no solo a los que me caen bien, a todos. La mujer pecadora no le caía bien a nadie. Posiblemente nadie la conocía, excepto su familia. Sin embargo, el Señor la acepta, la cobija, la abriga y la defiende. Porque dice, esta mujer enjugó mis lágrimas. Ella hizo algo que tú no eres capaz de hacer, hombre. ¿De qué justicia me estás hablando? A ella se le perdona todo. ¿Sabes por qué? Porque ama mucho. Y al que mucho ama, le va bien. Dios nos está llamando para replicar su modelo. Él quiere que amemos como Él lo hace, que perdonemos como Él lo hace, que restauremos como Él lo hace. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar tu vida. Pero debe ser a su manera. No a la pinta de cada uno. Pastor, es que yo quiero que Dios me use, aleluya. Bien, buen deseo. El que quiera, anhela obispado, dice, buena cosa desea. El que necesita ejercer un ministerio, es bueno el anhelo. Pero no se puede hacer al lote. Tiene que hacerse a la manera de Dios, bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo el perdón, bajo la restauración. La gracia y la misericordia también te facultan para dar de repente un pape. Pero suave. Ya pues. Levántese. ¿Hasta qué hora va a dormir? ¿Qué dice la Biblia? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pastor. Amén. Venga para acá. Y se olvidó el pape, y se olvidó la corrección, y se olvidó el error, y se olvidó que no llegó, que te dijo que iba a llegar temprano, y no llegó. Cuando usted me vea a mí corregir a alguien, sepa que eso también es amor. Pero si yo lo hago de una forma donde al otro domingo llego y no lo saludo, agarre piedra.
¿Cierto? ¿Qué sería lo lógico? Lo que le estoy enseñando. Si yo lo corrijo, hermana Pili, tengo que hablar con usted. Hermana Pili, está llegando muy tarde. O qué sé yo, lo que sea. En privado, nosotros dos. Nadie más sabe. ¿Cierto? Ajá, ¿sí? Y entonces, luego, usted sabe que la amo, ¿cierto? Sí. No va a volver a pasar. Y ella me dice, sí, pastor, perdón, me da su explicación. Perfecto, hermana Pili. Y al otro domingo, yo la debo saludar como siempre. Debo hacerlo como siempre. No mirándola así como, aquí llegó la que llega tarde. Aunque se volviera a equivocar y volviera a llegar tarde. ¿Sí? Es un ejemplo. Así funciona el Señor. Ahora, la iglesia verdadera es aquella que replica el modelo, la vida, la visión, el ministerio de Jesús y esa que siente amor por las almas, que restaura con sabiduría, con paciencia, no perdiendo de vista la gracia que recibimos, que es inmerecida. Diga conmigo esto, no somos buenos. Dígalo convencido, no somos buenos. Solo hemos sido perdonados. Diga conmigo, no somos mejores que antes. Hemos nacido de nuevo. Diga, no somos más santos. Cristo y su sangre nos santificaron. Póngase en pie, por favor. Diga conmigo esto también. No somos dignos. Fuimos aceptados. Ahora, Dios quiere que miremos desde su perspectiva. Su mano nos está llevando hacia una temporada de gracia. Este año nosotros vamos a mirar y vamos a abrazar con amor y misericordia. Vamos a ocupar nuestros mayores esfuerzos en ser como Cristo. Y así vamos a ver un avivamiento concreto, tangible y transformador. Si Dios quiere avivar tu fuego, sí. No quiere simplemente que hables en lenguas y rabalabala. No. Eso es un vestigio. Eso es una llamita que salió. El avivamiento real va a suceder cuando yo deje de ser como era y ahora soy como Cristo quiere que sea. Tangible, concreto, transformador. Dios quiere manifestar su gracia abundante. Este año será diferente. Él quiere hacer algo contigo en esas áreas que aún no han sido sanadas. Este es tiempo de plenitud. Este año 2025 no será igual que los anteriores. Va a ser diferente. Dios está dando nuevos comienzos. Dios te está dando una nueva revelación. Dios te está volviendo al diseño original. Lo que conociste por años, las cosas que se demoraban en cambiar en ti, este año serán aceleradas. Oh Señor, yo siento tu presencia aquí. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno es diferente, es nuevo. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Hay algo nuevo en Dios. Si llegaste a esta casa no es para que te conformes con menos, no es para que te conformes a un lugar sentado y a permanecer allí. Dios quiere usarte a ti para restaurar, para liberar, para sanar, para traer a los quebrantados de corazón, para sacarlos de las cárceles, para darle libertad a los oprimidos. Dios quiere usarte a ti. Él quiere hacer de ti alguien diferente, alguien transformado, alguien útil, preparado. Alguien que ve desde los ojos de la gracia, desde la perspectiva de Dios, cómo Dios nos ve. Oh, si tú miraras cada día mi vida y tal como soy, no podría acercarme a ti, Señor. Pero me amas y me amas tanto que me llevas a vivir una vida nueva, una vida diferente. Gracias, Señor, porque me has dado un nuevo comienzo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Levante sus manos al Señor. Dios mío, queremos mirar con tus ojos. Nuestra perspectiva, Señor, muchas veces es limitada. Enséñanos, Señor, a mirar como tú ves, a amar como tú amas, a perdonar como tú quieres que perdonemos, Señor. Enséñanos, Dios mío, a ser sanos, a estar sanos de corazón, Señor. Ayúdanos, tenemos tanto, Señor, que avanzar, tanto que aprender.
Dios mío, queremos mirar con la perspectiva correcta. Señor, tú quieres una iglesia reconciliadora. Sabe que nuestro primer ministerio es la reconciliación. Así que si tú a lo mejor no te has reconciliado con tus padres, con un hijo, con un vecino, con tu esposo, con tu esposa, con tu compañero de trabajo, yo no sé con quién tú no te has reconciliado aún y tienes que perdonar esta mañana. Nadie va a escucharte, esto es algo personal, pero tú pide perdón al Señor y suelta esta mañana. Aprenda a mirar como el Señor ve. Dios mío, hoy día perdonamos a toda persona que nos ha dañado, Señor. A toda persona que habló mal de mí, que me hirió. Sea viva, esté vivo o esté muerto. Usted puede nombrarlo ahí en silencio, calladito, nadie más lo va a escuchar. No me mire a mí, cierre sus ojitos, porque esto es personal. Señor, yo perdono a esa persona que me dijo algo que me dolió, que me dañó, que me rechazó, que me abandonó, que me hizo sentir menospreciada, menospreciado, que me hizo sentir que yo no tenía ningún valor. Señor, hoy día perdonamos, queremos mirar con tus ojos, queremos tener la perspectiva correcta, Señor. ¿Sabe que a veces es fácil perdonar cuando uno sabe que el otro cometió un error? Pero ¿cuándo es más difícil perdonar? Cuando tú no tuviste la culpa en nada y tú sabes que la otra persona fue el culpable. Entonces ahí es donde más nos cuesta perdonar. Así que hoy día, Señor, queremos sanar nuestro corazón. Queremos sanarnos, Señor. Queremos mirar como tú ves. Hoy queremos, Señor, ir a tus pies como aquella mujer, Señor, y darte honra a ti. Darte el mejor perfume, la mejor adoración, Señor. Queremos que tú perdones nuestra vida si en algo te hemos fallado, si hemos hablado mal de otros, si hemos levantado un juicio fácilmente, Señor, si nos cuesta mal al que a lo mejor no viene siempre a la iglesia y lo desechamos, Señor. Perdónanos, hacer las cosas a nuestra manera, en nuestra fuerza, a mirar con nuestro lente crítico, Señor. Perdónanos. Ten misericordia, papito, de tu pueblo, de nosotros, Señor. Enséñanos a amar como tú amas, a perdonar como tú lo harías, Señor, 1000 veces. Hoy nos liberamos, Señor, de toda raíz, de toda ofensa. Diga, yo me libero. Dígalo, yo me libero de toda ofensa, de toda falta de perdón. Yo perdono, Señor, esta mañana. Yo quiero mirar con tus ojos. Yo quiero tener tu mansedumbre, tu misericordia, tu dominio propio, Señor. Quiero tener tu santidad. Quiero que cuando la gente me vea diga, Él tiene algo especial en sus ojos. Ella tiene algo especial en su mirada. Quiero que más personas te conozcan a ti a través de mí. Quiero ser luz donde quiera que yo esté, Señor. Rompe toda división de esta mañana en nuestros corazones. Toda división en esta casa, Señor. Toda división en nuestra familia. Toda división, Señor, en los matrimonios, en los hijos. Toda división en los hogares, Señor. Llévate la división. Venga un espíritu de reconciliación esta mañana. Un espíritu de unidad en mi corazón. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré.